en esa banca. Y terminó el predicador y yo di gracias porque terminó el predicador. ¿Por qué no terminaba? Larguísimo el mensaje. Comenzó a hacer el llamado y me hice de rogar. ¿Cuántos nos hemos hecho de rogar aquí? ¿Cuántos nos hicimos de rogar con Dios? Realmente. Yo me hice de rogar siendo un cipote, un mocoso, con sueños, con metas en mi vida personal. Pero me hice de rogar ese. Yo quiero que ponga atención porque estoy predicando así rapidito. Y llegó un momento que él hizo el llamado. Y esos predicadores que ya no hay, que le insisten a la gente. Y dale a la gente y dale. Y yo en una de esas, yo dije pues, yo sentí algo en mi corazón. Sentí que algo había impactado mi vida. Y pasé y me paré enfrente de la plataforma. Oraron por mí. Y yo comencé a conocer a Jesús. Yo no lo conocía ahí. Yo ese día tuve un encuentro con Él. Diga conmigo, un encuentro con Dios. Yo tuve un encuentro con Dios. ¿Cuántos fueron a retiro de los que están aquí? Creo que todos fuimos a los retiros, los famosos retiros. Y me encontré con el Señor ese día. Creo que, no voy a decir como el apóstol, pero el apóstol iba por una cosa, yo iba por otra y me encontré con la presencia. Yo fui porque me invitaron. Yo no fui porque quería. Yo no fui porque quise. Fui y me quedé ahí. Me ministró la palabra. Acepté al Señor y comencé en el camino de Cristo. Y comencé en el camino del Señor, a caminar. Y yo siempre preguntaba a los que me comenzaron a guiar, ¿cómo conozco de Dios? ¿Cómo le hago para crecer en esto? ¿Cómo le hago? Porque quiero conocer la Biblia. Quiero saber orar. Quiero aprender a orar y no sabía orar. Hola, aquí. Yo quería aprender a orar. Y en ese momento hubo gente que me enseñó. Yo quiero que hoy me entienda lo que le estoy predicando y le voy a predicar, porque voy a decir cosas que quizás nunca las he dicho. Hay gente que la va a ver a través de la predicación cuando se suba tal vez un corto en YouTube y vas a ver la predicación y la van a escuchar, pero no me importa, yo voy a decir verdades hoy acá. Y yo tuve gente que me rodeó a mí. Hubo gente que me rodeó y me llevó, me acuerpó y me dijo, así va a crecer. Así va a orar, así va a ayunar, así va a leer la Biblia. Y va a comenzar. A mí me enseñaron nada más 3 puntos importantes. Número 1, lea la Biblia. Número 2, ore. Y número 3, ayune. Y con esas 3 usted va a crecer. A mí no me dijeron disipúlese. A mí no me dijeron vaya a un retiro, vaya a 3 días de poder. A mí no me dijeron vaya a una conferencia, o vaya a un retiro juvenil, o vaya a una convención. A mí no me dijeron nada de eso. A mí me dijeron ore, ayune y lea la Biblia. Usted va a conocer a Dios. Y real, verídico, comencé a conocer a Dios. Comencé a conocer a Dios. A mí me lo presentaron de una manera. No sé usted cómo le presentaron a Dios, pero a mí me presentaron a Dios de una manera. Quiero que la iglesia entienda esto. A mí me presentaron a Dios de una manera. Me presentaron a Dios como un Dios que le vas a buscar hoy, Darrin, en la madrugada. Y después que le busques en la madrugada, le vas a buscar en la mañana antes de irte para el trabajo. Y cuando vayas del camino al trabajo también vas a ir orando, porque vas a ir caminando con el Señor. Así me lo presentaron a mí. Y cuando llegues al trabajo vas a ir y vas a orar. Muchos de los que están aquí solo llegan al trabajo y llegan a comer. Llegan al trabajo y empiezan a agarrar sus herramientas y gloria a Dios, está bien, ustedes bien trabajador. Pero a mí me lo presentaron así, llegábamos y lo primero que hacíamos, nos poníamos a orar en el trabajo. Ya sea de rodillas o de pie, pero orábamos antes de comenzar a trabajar. Y después trabajábamos y al mediodía, así me formaron a mí. Al mediodía nos daban 1 hora para comer. ¿Y sabe cómo me mostraron a Dios a mí, Astrid? Media hora vamos a comer y media hora vamos a orar. Después de haber comido, ya comimos el último trago de fresco y vamos al otro lado, a la otra habitación, a orar media hora. Porque éramos hermanos los que estábamos trabajando de la iglesia. Y los que no querían orar y que estaban por ahí, se iban para el otro lado, para otros cubículos. Pero nosotros nos quedábamos orando en una habitación solos. 4, 8, 6 los que estábamos. Y si alguien estaba en Cristo y estaba ahí y quería pegarse la oración del mediodía, iba a orar con nosotros de 12:30 a 1. Y a la 1 seguíamos trabajando. Así me lo presentaron a Jesús a mí. Y cuando terminaba la hora de salir del trabajo, salíamos del trabajo. Y cuando llegaba a casa lo que hacía era orar, darle gracias a Dios porque llegué al trabajo. ¡Hola! Y cuando llegaba la hora del trabajo, 5:30, a las 6 yo tenía que estar en la iglesia, 6:15. Así me lo presentaron a mí. ¿Y qué cree que iba a hacer cuando llegaba a la iglesia? ¿A qué cree que iba? Nomás llegaba el culto, ¿a qué cree que íbamos? ¿A qué llegábamos? A orar. A mí me lo presentaron así.
¿A usted cómo se lo presentaron? Porque mucha gente ha perdido eso. Hay gente que viene aquí, viene solo a platicar cuando viene al culto. Vienen, pero vienen a platicar, vienen a buscar qué comer, pero no los he visto en este altar todavía, ni los he visto postrados en ese sitio. Señor, gracias. Aquí estoy, papá. Olvídese de la religión, de lo que lo estoy predicando hoy no es religión, es lo que haces para Dios. Entonces hay gente que mejor viene tarde porque así el pastor no dice nada. No, sea serio. El primero, a orar después de haber orado en el día. Y va a orar antes del culto. No es religión. Te estoy presentando al Dios que a mí me presentaron. No te estoy diciendo que tienes que hacer así. A mí me lo presentaron así. Y llegaba a la reunión y me gozaba en la alabanza. Y me gozaba en la predicación. Y después me iba para la casa. Y después de la casa a comer, a cenar. Y a eso de las 11, yo no tenía la libertad de poder encender la pantalla o un televisor y comenzar a ver las películas o las series que a usted le gusta ver. Y trasnochar y desvelarse. Para poder, siquiera si había trabajo, ir a trabajar. Y si no había trabajo, pues decía cualquiera, pues perdamos el tiempo porque no hay que hacer. Tomo, no hay trabajo. A mí no me lo presentaron así. A mí me lo presentaron que después, antes de irme a acostar, a orar. 1 hora. Antes de orar, Josué, antes de orar, por mínimo vas a orar 1 hora. Y me lo presentaron así. ¿Y sabe qué pasaba? Que no se acababa el día. Se acabó el día de mi oración. Esa era mi rutina diaria. Pero a las 3 de la madrugada, el varón estaba orando otra vez en la madrugada. A las 3 de la madrugada estaba orando otra vez. Así me lo presentaron a mí. Y a las 5:30 de la mañana, ¿qué cree que estaba haciendo este hombre? Orando para ir a trabajar. Otros 20 minutos para ir a orar. Cualquiera podría decir, pero eso es una locura. ¿Pero quién le enseñó? ¿Quién le instruyó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué hacía eso? Yo comencé a conocer a Dios de esa manera. Así me lo presentaron. Y al siguiente día continuaba mi rutina. Hoy usted ora 10 minutos. Cuando llega al culto no haya ni que orar porque ya oró 10 largos minutos en todo el día. Oraste 1 hora en la casa y te cree ya la mamá de Tarzán. Y crees que cuando vienes al culto ya vienes bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando vienes a la iglesia crees que ya vienes con el fuego y que la gente tiene que fluir. Y que yo voy a fluir, el que está a mi lado va a sentir el poder de Dios y voy a hablar en lengua. Porque yo oré 1 hora en el día, pero no habías orado por 5 meses o por 3 meses. 1 hora en tu casa y oraste porque tenías un problema. Y hoy oraste porque estabas llorando por una necesidad. Pero no oraste por amor. Oraste porque tenías un problemón, porque alguien llegó a contarte un chisme, porque alguien dijo que te estaban calumniando. Te pusiste a llorar, no a orar. Y con eso te crees que Dios ya está conectado contigo y que estás conectado con Dios. Conectarse con Dios es mucho más que eso. Hoy vengo violento, así que agárrese. Estoy predicando bajo el tema el otro Jesús. El otro Jesús. Yo no sé cuál le presentaron a usted. A mí me lo presentaron así. Y voy a decir ahora que dentro de todo lo que le estoy contando hubo mucha religión en todo lo que me enseñaron. Dentro de todo lo que le estoy contando hubo mucha religión en todo lo que me enseñaron. Porque a mí me enseñaron que si yo no oraba antes de comer, Santa Virgen, disciplina para mí, hola. Ay, no oré, tengo que orar. Y ya con el bocado atragantado, orar. A mí me lo enseñaron así. Así me lo presentaron. Estoy entrando en el mensaje. No estoy diciendo que me enseñaron de manera mala, pero hubieron cosas que fueron religión. Fariseísmo. O aquí, fanatismo. Me lo enseñaron así. A su nombre. En Mateo capítulo 11, versículo 1 al 5. Hay una lectura que me impactó y toda la semana estuve en esta prédica orando, y por eso no creo que termine hoy. Y le dije a la pastora, estoy emocionado con este mensaje. No sé, pero estoy emocionado. Yo me emociono con las prédicas. Pero yo estoy emocionado y le dije, estoy emocionado. Desde el lunes comencé a armar la predicación y hoy todavía antes de venirme leyendo y dice, a su nombre. Aquí hay Biblias, porque no trajeron Biblias, porque yo no quiero que me venga a ver. Tengan servidores y soy bueno. Y me voy a portar bien hoy. Tenga.
Espérame, le voy a dar otras más. Asegúrate bien que cuando vienes a la casa de Dios, traes algo para conectarte con Dios. A su nombre. Habían unos mensajeros. Busque quien no tiene Biblia y dale una Biblia, no importa. Mateo capítulo 11, ¿lo encontró? Dice la palabra del Señor, honramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Hola. Es que no es lo mismo escuchar de Jesús en una fiesta que en una cárcel. ¿Estamos aquí? Escuche. Es que no es lo mismo escuchar de Jesús en una fiesta que en una cárcel. En abundancia como necesidad, es ahí donde ponemos en duda la existencia de Dios y el presente de Dios en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros ponemos en evidencia quién es Dios. En la abundancia, en la angustia, en la necesidad o en la pobreza o en la tristeza, ponemos en evidencia qué Dios hemos conocido. No es lo mismo escuchar de Dios en un cumpleaños que en una cárcel. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? Hace meses prediqué ese tema. La visita. ¿Sabe qué lo visitó a Juan? A Juan lo visitó la duda. A Juan no lo visitó Pedro. Hola, aquí. A Juan no lo visitó Marcos cuando estaba preso allá. A Juan no lo visitó Lucas. A Juan no lo va a ver Jacobo a decirle: ¿cómo está Juan? ¿Cómo te sentís en la cárcel? No le va a decir que bien. A Juan, quien primero lo visitó en la cárcel, Daisy, fue doña Duda. Dice la Biblia que estando Juan en la cárcel, él mandó 2 de sus discípulos. Él bajó 2, él mandó 2 de sus discípulos. Envió 2 de sus discípulos. Y cuando envía 2 de sus discípulos allá, escuchen lo que manda a preguntar. Manda a preguntarle a Jesús si era él al que esperaban, si era él al que había de venir o esperaban a alguien más. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le mandaron a preguntar los discípulos de Juan. ¿Y quién era Juan? ¿A quién predicaba Juan? ¿De quién predicaba Juan? Hola. Juan era el hombre que decía: detrás de mí, oigan, decía Juan en pocas palabras, literal: si a mí me ven poderoso, si a mí me ven lleno de gloria, si yo bautizo, si yo profetizo, si yo hago cosas maravillosas, ustedes no tienen idea. El que viene detrás de mí, yo no soy digno pero ni de verle la sandalia, ni de desatarle la sandalia, porque el que viene detrás de mí viene con Espíritu Santo y fuego. Ustedes no han visto nada, decía Juan en pocas palabras. Pero cuando está en la cárcel ya no vemos al mismo tigre. Llama a 2 de sus discípulos y les dice: vengan, vayan y pregúntenle a Jesús. ¿A quién? Si es él al que esperamos o esperamos a alguien más. ¿Cómo es eso? Raquel, ¿y es que acaso hay otro Dios? No es que hay otro Jesús, sino cuál es el Jesús que yo conozco. ¿Cuál es el Jesús que le presentaron a usted? Hay un solo Jesús. Y no voy a terminar hoy. Hay un solo Dios. Hay un solo Rey de gloria, al que yo amo, al que le sirvo, al que le entrego mi vida, al que me ha hecho convivir con Él, tratar con Él y Él tratar conmigo. El que me habla en las madrugadas o me habla por las noches. El que me habla sentado en un mueble, sentado en una cama. El que me habla cuando voy conduciendo. Es que cuando miro el mundo acelerado me dice: tranquilo, yo soy tu Dios. Cuando el mundo se acelera, tú tranquilízate, porque tú me tienes a mí, ellos no me tienen. Me decía el Señor el otro día que iba en la moto acelerado: tranquilo, me dijo el Señor. Y así me hizo Dios: tranquilo. Yo voy a ir con vos, tranquilízate. Pero Juan manda a preguntar. Entonces Jesús se toma su tiempo. Jesús, cuando llega a los discípulos de Juan, me encanta, le hace la interrogante, no le responde inmediatamente.
Jesús se toma su tiempo porque Jesús era importante y sigue siendo importante. Si usted se la cree importante, usted no es nada. Yo no soy nada, Jesús sí era importante. Y Jesús caminaba en sandalitas y usted las tiene importantes. Y Jesús caminaba en sandalias y con vestidos de la época. Y yo no voy a decir que lo mejor y no sé cómo caminaba, pero voy a decir que Jesús vestía como podía, hasta donde estaba a su nivel. Porque si decimos que tenía que vestir como merecía, no había lino en la tierra, no había lino en la tierra, no había oro en la tierra para que se vistiera el maestro. Pero andaba sandalitas como las de todos de cuero. Pero la elegancia es la diferencia de tener clase y tener. Hay gente que tiene, pero no tiene clase. Y Jesús tuvo la clase para descender del cielo y venir a la tierra y demostrarnos a nosotros que puede comprendernos. Pero ese Jesús que caminaba se toma su tiempo y no se hace el importante. Él era importante. Y vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron, dice Juan que si eres tú, el que él dijo que venía uno más poderoso que él, o esperamos a alguien más. Tranquilo, le dijo. Tranquilo. Y empezó a llamar a los ciegos, a los cojos, a los muertos. Tráigame todo el mundo. Y empezó a sanar, 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 empezó a sanar a su nombre. Y empezó a sanar, y empezó a sanar, y empezó a liberar, y empezó a liberar. Y cuando comenzó a liberar, les dijo a ellos, venga, tranquilo, vengan ahora ustedes. ¿Vieron lo que está pasando acá? Dijeron los discípulos de Juan, sí, estamos viendo. Díganle a Juan que aquí la gente está resucitando, que aquí los cojos andan, que aquí los ciegos ven, y que los que eran sordos están escuchando. Díganle que eso es lo que está pasando acá. Cuando van donde Juan y le dicen a Juan, oye Juan, allá los cojos están caminando, allá los ciegos están viendo, los sordos están escuchando, y los que iban con hedor, que ya estaban muertos, se están levantando de las tumbas. Juan recobró la fe y dijo, este es el que yo he dicho que ha de venir detrás de mí. Este es el poderoso, el que yo había declarado que venía detrás de mí. Yo creo que a Juan se le despertó, se le fue la doña duda y le vino la fe nuevamente. Y se acordó de la palabra. Vámonos a Isaías 61:1. Ay, qué bueno está este verso. Jesús no le dijo muchas cosas, le dijo, hey, no le dio mucha explicación. Díganle a Juan lo que está pasando acá, así es sencillo. ¿Qué dice? Isaías 61:1 y 2. Me encanta ese verso y lo voy a buscar aquí para leerlo en esta traducción normal. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre. Yo creo que a Juan se le vino esa palabra. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Yo creo que a Juan se le vino Isaías 61:1 y 2 y dijo, este es el Jesús que yo conozco. Yo no sé cuál es el Jesús que usted conoce. Yo no sé cuál es el Dios que usted conoce. Pero dije al principio que entre todo lo que a mí me enseñaron, sí hubo religión, hubo fariseísmo, hubo hipocresía, pero hubo verdades. Hubieron cosas buenísimas que me enseñaron. Porque orar en todo tiempo lo dice la Biblia. Orar en todo tiempo lo dice la Biblia. Que yo me llenara de religión, que yo aprendiera religión de otros, que yo aprendiera fariseísmo de otros, era mi problema después. Pero cuando te conectas con la presencia de Dios, usted dice, esto es bueno. Me enseñaron esto es bueno, pero esto es malo. Esto es bueno, pero esto es malo. Hola, y vas tirando. Porque si yo suelto la oración, que fue lo bueno que me enseñaron, pero digo, pero es que si suelto la oración, también tengo que mantener siempre la religión. Me dijo Dios, no, tranquilo. Si me conoces a mí, vas a botar la religión, vas a botar el fariseísmo, vas a botar la mentira y vas a seguir orando, porque no hay excusa para dejar de orar. Hola. No, es que yo falto a la iglesia porque mire, es que viera que no hay excusa. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y lo que es de Dios es de Dios. Y aunque no te lo ha enseñado el hombre, la Biblia dijo David, una cosa he demandado yo a Jehová. Pero no sé si usted tiene la capacidad de hacerlo en esta noche. Yo no sé si la gente de Heavy tiene la capacidad de hacerlo. No diga sí, porque hay gente que hoy puede decirlo, pero le vas a fallar a Dios.
Pero yo puedo decirlo con toda autoridad. Una cosa he demandado a Jehová. Yo me agarro de David. Yo me apego con ese hombre y digo, y esa buscaré. Que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para vivir. Diga conmigo, para vivir. Porque la gente sin Cristo se muere. Pero ¿cuál Jesús te presentaron? No es que había otro Jesús, pero Juan mandaba a preguntar si él era o no era. ¿Qué pasaba? Algo estaba pasando ahí. Yo creo que le vino a la memoria. Yo no sé la historia que te contaron, pero si a mí me hubiesen contado una historia diferente y en algún momento de mi vida me presentaron a Jesús diferente, yo decidí sacar lo malo de aquellos malos que me presentaron para poder conocer a Jesús. Yo personalmente cara a cara y decir qué es bueno, qué es malo y cuándo es Dios que me habla y cuándo no es Dios que me habla. Hay gente que le presentaron mal a Jesús. ¿A cuándo nos ha presentado mal a algunas personas? Que teníamos malos conceptos de esa persona porque nos la presentaron mal. Horrible. A mí me ha pasado muchas veces. No te dijeron, no se le acerque porque esa persona ni quiere a Dios. Dice, le va a acercar y comenzaron a decirte cosas. ¿Y sabe qué? Que ya la conocías y sin ni siquiera conocerla. Ya sabías toda su vida, pero jamás habías tratado con ella. No es así con Dios. Esto no es que te cuenten de Dios, esto es que tienes que hablar con Dios. A mí no es que me cuenten, yo tengo que hablar con Dios. Tengo que convivir con la presencia de Dios. Y conocíamos a la familia tal porque nos decían, esa es familia. Y conocíamos al matrimonio tal porque nos decían de ese matrimonio. Y cada que pasa ese matrimonio por la cual decimos, no, y dicen que esos dos vieras cómo se llevan, es que son terribles. Oiga bien, no decimos, dicen, son terribles. Dicen, es que la muchacha es bien tremenda. Es que ese hombre es bien cínico. Pero usted no lo conoce, solo le han contado de él, solo le han contado de ella. Y muchas veces así nos pasó en el Evangelio. Nos presentaron a un Jesús falso. No nos presentaron al verdadero Dios. No nos presentaron al verdadero Jesús. Diga conmigo, Dios no es religión. Diga, Dios es relación. Yo decido que se quede y que se va. Yo decido si todo lo bueno que aprendí, yo me quedo con la religión y con el fariseísmo. Un día decidí votar la religión. Y saber que si no oré antes de comer, posiblemente fue porque se me olvidó. Pero Dios es bueno, no me hizo daño la comida, sigo vivo. Y me aprendí a reír así como se rió usted. Yo dije, bueno, no oré, se me olvidó. Pero al principio era, no oré, perdón, Señor, perdóname. Y lloraba porque no había orado antes de comer. Porque llegaba cansado del trabajo y me iba después del culto, después de estar bien molido en una reunión. Llegaba a la casa, cenaba y me postraba, me recostaba en la cama y me quedaba dormido. En la madrugada era llore y llore porque me sentía mal. Sentía que Dios me iba a aplastar. Dios no es así. Dios no es así. Sentía que a las 4 de la madrugada no me levanté. Ay, Dios mío, eran las 6:30, Dios santo. El cielo se me iba a caer al siguiente día. Y creía yo que al siguiente día Dios no me iba a dar cobertura en el trabajo. Y que me iba a caer algo en la cabeza. Y que me iba a caer de un andamio. O que me iba a agarrar un carro, me iba a arrastrar un camión, algo me iba a pasar. Porque no había orado en la madrugada. Porque me dormí del cansancio. No había podido orar. Pero yo andaba pendiente con aquello, con aquel temor, con aquel miedo. Pero ¿sabe qué pasaba? Que era temor de hombre, no temor a Dios. Andaba con temor al hombre. Porque el hombre me iba a preguntar, ¿oró? ¿Oró? ¿Sí o no, pastora? Susana, nosotros somos de esa generación. Ahí estuvimos. ¿Oró? Yo sabía que me iban a preguntar y ese era mi miedo. Porque yo iba a decir que no delante de todos. Y ese era mi mayor temor. Cuando delante de papá Dios, él sabía que no había orado. No era porque no quería, sino porque me había quedado dormido del cansancio. Pero tenía temor lo que el hombre me iba a decir. Y papá Dios ya me había justificado del cielo. Y hoy no le estoy enseñando a una generación que sea una generación barzona, haragana, que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no vigila, que no se congrega. Lo que te estoy diciendo es que saque la religión y que tenga relación con Dios. Pensaba yo que ese día me iba a morir porque no me levanté a orar.
Porque me levanté tarde y solo me lavé la cara y no oré antes de salir. Iba en el camino hasta donde me tocaba ir a trabajar. Y yo pensaba que algo me iba a pasar y que me iba a partir un rayo. Y muchas veces lloré y lloré y lloré. Y creo que como Judas, amargamente, creyendo que estaba dándole la espalda a Dios. Porque un día no había orado, porque no me había dado chance de orar. Pero llegué a los extremos, Josué. Y no es religión, es querer entregarte, porque también había un deseo en mí de querer crecer. Llegamos a un trabajo donde no había donde orar. No había, estábamos en la intemperie y lo que había era una letrina. Ahí oré. Y en esa letrina iba. Y me quedaba ahí. Y quizás algunos decían, ¿qué estará haciendo? ¿Y qué tanto se tarda para hacer? Y orando, postrado, orando. La idea era orar. Tal vez no era el mejor momento. Que Dios le enseña de mil maneras. Y Dios le dice, ora y no ora. Es que no me dijeron cómo. Muchas veces hay que ser un poquito bobito para buscar a Dios. Hay que ser más inocentón para buscar a Dios. No querérselas tan vivos para buscar de Dios. Es que no me dijeron cómo ni cuándo, entonces yo no voy a orar. No se las pase de vivo con Dios. No nos los pasemos de vivo con el Señor. Seamos más inocentes. Dios siempre me ha dicho, quiero que seas como un niño. Quiero que seas como un niño en mi presencia. Quiero que seas como un niño en mi presencia. A veces siento que voy gateando. A veces siento que voy mis pasitos. Y cuando siento que voy corriendo, papá Dios me habla. Y, tranquilo, me frena, tranquilo. Cuando yo diga vas a correr y cuando yo diga vas a caminar. A veces me he sentido en cuna con Dios. Como bebé de cuna, cuando no entiendo cosas que quisiera entender y digo, Dios es tan inmenso que yo creí que ya lo comenzaba a entender. Después de 20 y tantos años de servirlo, pensé que comenzaba a entender a Dios y Dios me dice, no me importa si no me entendés a mí, yo quiero que me creas primero. Quiero que me creas, que mi presencia va con vos y te voy a dar descanso. Que mi presencia va con ustedes y les voy a dar descanso. Hay gente que le presentaron mal a Jesús. Y yo digo, si a mí me hubiesen presentado y si en un momento me presentaron mal a Jesús y a mucha gente se lo presentaron mal a Jesús, como nos presentaron a mucha gente de la mala manera, yo tampoco lo hubiese querido tener en mi casa, porque nadie quiere tener gente mala en la casa. Dije, nos presentaron mal a una persona y cuando esa persona tuvo la oportunidad de llegar a nuestra casa dijimos, híjole, mira quién vino. No, yo no quería que entrara y nos tocó recibirlo, nos tocó recibirla. No, porque nos contaron mal, nos la presentaron mal a aquella persona. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Cuando era pobre y me subía a los colectivos, hola, híjole, a la par de mí. No quería encontrarme con ese hombre, no quería sentarme a la par de esa mujer, pero me tocó. Porque nos lo presentaron mal. Y resulta que ese tal que nos caía mal por boca de otro, esa es una de las mejores personas que yo puedo conocer o que usted puede conocer y decir, me lo presentaron mal, pero es una linda persona. Jamás pensé que era así. A su nombre. Vámonos a Segunda de Reyes, con eso voy a terminar y voy a cerrar aquí el mensaje para dejarle para otro día. Capítulo 4, versículo 8. Una mujer que invitó la presencia de Dios a su casa. Porque yo quiero a Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren a Dios en su vida? Yo quiero a Dios en mi vida. La interrogante es, ¿esperamos a otro Jesús o realmente cree usted que le han presentado el verdadero Jesús en su vida? ¿A cuál Jesús te presentaron? El de Isaías 53:3, que dice que Él murió por nuestros pecados, que fue molido por nuestras rebeliones, que el precio de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cuál Jesús le presentaron a usted? ¿Será ese el que le dijeron que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca? ¿Será ese el Jesús que le presentaron? ¿O le presentaron al gruñón? ¿Le presentaron a Jesús con un martillo? ¿O con un hacha en la mano? Y la bajé el hacha que andaba en el carro. ¿O le presentaron a Jesús con una hacha? ¿Cuál Jesús te presentaron? El que cuando ibas a la oración, el cuando caminaba, iba detrás de ti con una hacha arrastrándose así. Usted mira mucha película de miedo.
¿Cuál Jesús te presentaron? Es que cuando no venías a un culto se sacaba el machete y decía, cuando llega a la casa le parto la cabeza. ¿Cuál Jesús te presentaron? Porque eso lo voy a dar una parte de la prédica, para que no me malinterprete y no va a decir el pastor nos alivianó hoy. Dijo que no relax, tranquilo. No, ¿cuál relax? Más bien, póngase vivo. ¿Cuál Jesús le presentaron? El que camina en el martillo aquel, en el martillo de Thor, y solamente esperando para un par de rayos y dejártelos caer sobre tus hijos. No es así, Dios no es así. Dios es bueno. Si nosotros como padres, cuando nuestros hijos nos fallan, los castigamos, pero los seguimos queriendo, ¿sí o no? Los castigamos, pero los amamos y los castigamos con dolor. Se lo voy a enseñar la próxima vez. Dios nos corrige y nos castiga, pero nos castiga con dolor. Y cuando nos castiga, somos benditos porque nos toma por hijos. Cuando nos pega duro es porque nos ama. Dice que te quiero corregir porque vos estás destinado para salvación, para vida eterna, no para mundo, ni para pecado, ni para tibieza. Vos estás destinado para grandes cosas. Primero me vas a hacer grandes cosas en la tierra. En mi nombre las vas a hacer. Entonces Dios viene y me tuerce ahí el brazo cuando se lo quiero levantar a Dios, a su nombre. Porque en una historia mal contada, usted siempre será el villano. En una historia mal contada, usted siempre será el villano. Cuando nos cuentan la historia, el famoso cuento de Caperucita Roja y el lobo, siempre creemos que el lobo fue el malo. Pero hay otra versión de Caperucita y el lobo, que usted se la sabe y yo también. A su nombre. Muchas veces eso significa que nos presentaron a Jesús vengador, a un Jesús castigador, amante del dolor y de la condena. Si ese fue el Jesús que te presentaron, ese es el Jesús que vas a mostrar. ¿Cuántos están aquí? Si ese fue el Jesús que te presentaron, ese fue el Jesús que tú vas a mostrar. Donde vayas. Al que vas a mostrar es al vengador, no al lleno de misericordia. Al que vas a mostrar es a Jesús al matón. ¿Me entiendes? Al que vas a mostrar es a Jesús sin misericordia. Al que vas a mostrar es a Jesús que le da el puntapié al hermano cuando lo mira medio caído. Ese hermano no quiere venir a la iglesia, hay que darle otro puntapié para que termine de caerse. O quiere con Dios o no quiere nada y ¡pa! En la cara, que se vaya. Si ese es el Jesús que te mostraron, ese es el Jesús que vas a mostrar. Pero estás hoy acá, estás en esta casa y Dios te tiene acá y te trajo acá, vas a conocer el verdadero Jesús. Al Jesús de la Biblia, el que dice la Biblia. No al que digo yo, al que dice la Biblia. Estamos cansados. Usted debe cansarse. Que le presenten a Jesús un hombre, que le presente a Jesús una mujer, un varón, un alguien que se lo quiera mostrar a su manera. Vámonos a la Escritura. Que esta palabra es verdad. En esta hay confiabilidad. El hombre se equivoca, yo me equivoco. Yo me puedo estar equivocando en una prédica de las que yo le he dado. La pastora, Susana, Astrid, Kevin, los que predican los martes, Lacey. Pues posiblemente nos estemos equivocando en alguna prédica y usted diga, no, ahí se equivocaron. Y está bien, podemos estar equivocando. Pero agarre esta Biblia que esa no se equivoca. En esta usted va a encontrar la verdad. Y algún día nos lo dice, algún día me lo dice, me lo platica, pero en buena onda, porque si me lo dice de mala manera, lo cacheteo. Si me lo dice de mala manera, pues vamos a tener problema, porque ahí sí yo el machete lo saco. Dice, pastor, mire esto y esto y esto. Uno tiene que aprender a saber cómo va a dirigirse a la gente, sin más y la vas a corregir en una predicación. ¿A su nombre? Sí, es terrible. Hay gente que se va a la condena por andar creyendo de sabionda. Hola. Sí. Yo no lo discierno así. No es cosas como lo discierna, es como el Espíritu Santo lo discierne realmente. Es como Dios realmente lo dice. Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 8. Mire, hay una mujer, con esto voy a cerrar por hoy el mensaje, hablando acerca del otro Jesús. Vámonos allá. 4:8. ¿Lo encontró? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Diga conmigo Sunem. Y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido, aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, o sea, Eliseo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino
él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando le llamó, vino a ella delante de él. Díjole entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, le dijo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahí, stop, acá. Esta mujer, esta tsunamita, había visto que siempre pasaba Eliseo por ahí. Y había escuchado que este era un hombre de Dios. Y aquí quiero hacer esta parte aquí. Donde cuando usted conoce a alguien que realmente a usted le contaron una buena historia de esa persona, usted quiere tenerlo en casa porque le dijeron una buena versión de esa persona. Y usted dice: es que dicen que ese es profeta, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Por lo tanto, me gustaría tener el privilegio de tenerla en casa. Y esa mujer tsunamita le dijo al marido: ven. Era gente pudiente, era gente que las podía. Como decía mi abuelo, era gente que las podía. Cuando viene el varón de Dios a la casa, dice: ¿qué quieres, mujer, que haga? ¿Quieres que hable por ti al rey o a alguien ahí del ejército? ¿Quieres que hable con el coronel? No, le dijo la mujer. Yo he visto en mi pueblo, como dice: no se preocupe, yo me las arreglo acá, yo sé cómo corre el agua. O sea, yo puedo sola. La mujer era pudiente, tenía influencia. Pero dice la Biblia que le dijo ella al esposo: no, pues preparemos un lugar para que cuando venga el varón de Dios pase por acá, no solo pase, sino que se quede con nosotros. Dice la Biblia que tanto que le insistieron, que el varón de Dios pasó y le hicieron un aposento y se quedaba el varón de Dios ahí. Este hombre llamado Eliseo, al ver el agradecimiento, o por estar agradecido y ver la actitud de aquella mujer, lo que habían hecho, le dijo: tú has estado solícita con nosotros, nos has atendido bien, nos tienes bien tranquilos, ¿qué es lo que te falta? Pero como vio al criado que no tenía hijo, le dijo: bueno, el próximo año para este tiempo vas a estar abrazando un hijo. No, le dijo ella. Y Señor, no juegue así conmigo, que mi esposo ya está viejo. O sea, ya no me va a preñar, no me va a embarazar, pero yo no quiero ningún problema. Y le dijo: no, el próximo año para este tiempo va a abrazar un hijo. Dice la Biblia que aquella mujer tsunamita concibió en el vientre y dio a luz un hijo. ¿Y qué pasó ahí? La historia lo dice rápido en el siguiente verso, que un día vino y le dolía la cabeza al hijo, cayó, se enfermó. Y dice la escritura que esa mujer lloró y corrió. Enalbardaron un asna y fue a buscar al varón de Dios. Iba en camino a buscar al varón de Dios. Porque sabía ella, pero dice la Biblia, y me voy a saltar esta parte aquí, me la voy a resumir, que cuando ella vio al niño tirado allá, lo llevó al aposento donde estaba Eliseo, donde le habían hecho el cuartito de Eliseo. Y ese lugar de encuentro, en ese lugar donde habitaba Eliseo, sabía la mujer que es el lugar de encuentro de Dios con Eliseo, su nombre. ¿Cuántos tienen un lugar de encuentro? Ay, Dios mío, qué rico, porque esa mujer sabía que si ese hombre que vivía ahí de buen testimonio, él oraba y él dormía y él habitaba ahí, ahí habitaba la presencia de Dios. Y dijo: voy a llevar a mi hijo al aposento. No lo llevó a su casa, lo llevó al aposento. Dijo: aquí donde le hicimos a Eliseo. Y lo puso en la cama y fue por Eliseo. Llegando donde Eliseo, le dijo al criado, porque Eliseo era gente importante, los profetas eran hombres importantes. Lo hizo con Naamán, no era más importante esta mujer. Le dijo al criado: sí, dile que ya hoy, que no se preocupe, que ya eso está resuelto. No, digo a la mujer: vive Jehová y vive mi alma, que yo no me voy a ir si tú no vas conmigo. Sacó al hombre de ahí. Yo no sé qué estaba haciendo tan importante Eliseo. Yo no sé qué estaba haciendo, pero dice la Biblia que se fue Eliseo para allá. Y entonces vio al niño postrado en la cama. Y cuando llegó allá, dice la escritura, que comenzó Eliseo a clamar por el hijo de aquella mujer. Cuando usted le presentan bien las cosas y usted le dicen la mejor versión de alguien, usted quiere tener a ese tal en su casa. Y esta mujer quería tener a la mejor versión de Eliseo en la casa. Si a esta mujer le dicen que Eliseo era un hombre sinvergüenza, que era un cínico, que era un hombre violador, no deja que ese hombre entre a la casa, pero dijo: voy a preparar lugar para que se quede acá la presencia de Dios. Yo voy a ministrar en esta noche con esa palabra.
Cuando a mí me presentaron al verdadero Jesús, y cuando a usted le presentan al verdadero Jesús, usted prepara un lugar de encuentro para que no pase la presencia de Dios, sino para que more ahí la presencia de Dios. Pero para eso yo tengo que conocer al verdadero Jesús, no al de la religión, no al del que me golpeó el pecho, sino al Jesús que posiblemente solamente tengo que cerrar mis ojos, bajar mi rostro o levantar mi rostro y cerrar mi boca y escucharlo hablar y que Él me diga qué es lo que va a hacer conmigo, pero con toda sinceridad. ¿Recuerda la historia del fariseo y el publicano? Tranquilo, no decir nada, solo saber que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Póngase sobre sus pies en esta noche.